Muy bien, buenas noches. Estamos hoy, lunes. Estamos en la clase de homilética 1 y el sermón narrativo. Vamos a orar e inmediatamente entramos en materia. Importante que usted mire el video de la clase pasada si no lo ha visto. Ahí hay una asignación que les dejé. Me deben enviar la misma a mi WhatsApp tan pronto puedan. ¿Ok? Así como estamos, oramos. Padre, Dios eterno, Dios de la gloria, te amamos, Dios, te damos gracias en esta noche porque hay un grupo tanto aquí reunido y en otros lugares tomando clases, así que esperamos, Señor, que tanto ellos como los estudiantes que están aquí y los que espero lleguen, Señor, se unan a esta clase y puedan aprender lo que tenemos preparado para edificar a cada uno de ellos. Señor, pedimos que nos guíes y que nos ilumines en el entendimiento de tu palabra. Te damos gracias y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hoy continuamos con la clase de homilética, el sermón narrativo. Y como habíamos hablado en la clase anterior, hay diferentes clases de sermones. Nosotros vamos a estar hablando precisamente de las diferentes clases de sermones en homilética 2, cuando entremos en esos estilos de sermones, pero en específico en este trimestre nos vamos a estar enfocando en lo que es el sermón narrativo. Y una de las cosas que estuvimos explicando la semana pasada es que el sermón narrativo tiende a ser un sermón que es mucho más llamativo para el estudiante, el oyente en una congregación que está recibiendo ese sermón, o el estudiante en una clase donde se le está dando una clase narrativa en estilo sermón narrativo, tiende a prestar más atención que en las otras formas que hay de sermones. Y vamos a estar estudiando esas maneras de sermones, como ya dije, en el próximo trimestre. Aunque vamos a estar mencionándolas por encimita en este trimestre, estaremos más a fondo el trimestre que viene, cuando entremos a discutir esas diferentes formas de predicación. ¿Por qué es importante conocerlas? Porque cada uno de nosotros que estamos en un llamado a la predicación, tenemos que tener claro que tenemos que saber cómo vamos a abordar a nuestra audiencia, ya sea una congregación o sea un grupo donde esté recibiendo estudio. Por ende, yo tengo que poder, a la misma vez de comunicarle a aquella persona que tiene un grado de escolaridad muy inferior a otras personas que pueden tener un grado de escolaridad superior, incluyendo licenciaturas, maestrías, doctorados, yo tengo que poder alcanzar a todas esas personas, que cada persona que se conecta pueda recibir la enseñanza, entenderla, llevársela en su corazón y ponerla en acción en su diario vivir. De nada nos sirve predicar un buen sermón si nadie lo entendió, y el único que lo entendió fuiste tú cuando lo predicaste. Así que es importante entender que cuando vamos a entregar la palabra del Señor, tenemos que ser eficientes en hacerlo. Y hoy vamos a continuar estudiando el sermón narrativo, y el tema de esta clase es la estructura y técnica del sermón narrativo. La estructura y técnica del sermón narrativo. Ustedes pueden ver ahí en pantalla cuál es precisamente el libro que estamos usando. Aquí se me agrandó esto. Y si usted no tiene el libro, usted puede conseguirlo en PDF. Creo que el hermano Jerry había puesto el enlace. Si no,
yo lo voy a buscar y lo voy a poner. Si usted no tiene el libro, pero lo puede conseguir. A mí me llegó rapidito, a mí me llegó en 3 días. Yo se lo pedí por Amazon y me llegó en 3 días. Es un libro muy sencillo de entender, ya que decidimos que íbamos a comenzar esta sesión de clases de homilética un poco más sencillo que lo que normalmente estábamos haciendo, y vamos a dejar las partes que van a ser un poquito más complicadas y diría yo, profundas para el próximo trimestre en homilética 2. ¿Ok? Así que vamos a continuar en las páginas 19 a la 26. 19 a la 26. Entonces, si ya tiene el libro, pues me sigue, porque vamos a estar en esas páginas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero vamos a mirar de la 19 a la 21 y vamos a tocar las 3 partes esenciales. Lo primero que usted tiene que entender cuando usted va a hacer un sermón, en este caso estamos hablando del narrativo, pero en cualquier sermón, no importa, sea narrativo, temático, expositivo, bueno, todas las clases de sermones que vamos a estar enseñando. Si usted está preparando un sermón o usted está preparando un estudio que es para un grupo y lo va a hacer de manera correcta, lo primero que tiene que haber es una introducción. ¿Ok? Obviamente, estuvimos hablando de que usted ya ha sacado el tema de lo que va a predicar, ha sacado el pasaje bíblico central del cual va a predicar, y de ahí entonces nos movemos a las otras partes del sermón, en este caso el sermón narrativo, y usted lo primero que va a hacer es la introducción. La introducción va a ser muy importante porque la introducción va a ser ese gancho que va a establecer lo que es esa temática que usted está tratando de comunicar de manera narrativa a esa audiencia. Yo he visto a través de mis 20 y pico de años pastoreando ya, cuando me he sentado a escuchar a otros hermanos predicar, pastores y no pastores, que sus sermones pudieron haber sido mucho mejores si ellos hubiesen tomado un poquito más de tiempo en haber hecho una introducción que causara el interés y enganchara a la audiencia, para que esa audiencia entonces se moviera hacia la segunda parte del sermón. Y vamos hoy a repetir un poquito de lo que hablamos la semana pasada, pero es pues con toda intención que lo vamos a hacer, porque queremos ver cómo ustedes están, hasta dónde ustedes han entendido lo que ya hemos dicho en referencia a lo que es un sermón narrativo. Entonces, una introducción no debe ser algo que miremos como algo ligero y pasajero. Aquí voy yo a hacer esta introducción, rapidito salgo de esto y rápido me meto en el cuerpo del sermón. No, esa no debe ser la mentalidad que nosotros tenemos cuando estamos hablando de lo que es la introducción. La introducción debe ser algo pensado, debe ser algo que usted se tomó su tiempo en preparar. Cuando usted va a hacer su introducción, usted debe de verlo como si usted estuviese en una tienda y en la vitrina está
lo mejor que usted tiene en la tienda y lo tiene ahí en la vitrina para llamarle la atención a que las personas no se queden mirando la vitrina nada más, sino que sea tanto lo que esa vitrina le llamó la atención que usted decidió meterse dentro de la tienda. La introducción del sermón es lo que le va a causar a ese que esté escuchando tanto interés que decide: voy a poner todos mis sentidos a atender lo más posible a lo que este hombre va a decir, porque después de esta introducción que ha dado, lo que viene después tiene que ser fenomenal. Entonces, hoy vamos a ir y vamos a ver algunos ejemplos de cómo esto se hace y cómo precisamente en historias de la Biblia podemos encontrar que las mismas escrituras ya de por sí mismas nos ayudan a establecer una buena introducción, porque la Biblia está llena de excelentes historias y entonces usted debe aprovecharse de eso. Entonces tenemos que entender que hay que establecer la escena. Vamos a establecer la escena en el sermón narrativo, vamos a establecer la escena y vamos a asegurarnos que en esa presentación de la escena nosotros estamos siendo lo más explicativos posibles en referente a lo que usted quiere comunicar, sin dar, escuche, sin dar el clímax, porque el clímax es lo último. Entonces no podemos brincar el charco. Tenemos que ir poco a poco creándole a la audiencia una expectativa de que algo más grande viene después. Entonces, en ese establecimiento de la escena, entonces nosotros nos movemos a lo que es la presentación de lo que son los personajes. Y esto es clave, es importantísimo. ¿Por qué? Porque los personajes tienen que ser los que van a atraer y van a ayudar a la persona a identificarse con los personajes, o que ellos puedan ver en esos personajes alguien que está representado en esos personajes. Vámonos a la página 19. Aquí encontramos donde nos dice los personajes. Dice: todas las entidades que intervienen en una narración son denominados personajes. Son los seres, escuche bien, ya sean humanos o de cualquier otro tipo, que aparecen en una obra artística. Más estrictamente, es la persona o seres conscientes que se imagina que existen dentro del universo de tal obra. Usted está ahora presentando los personajes en esa escena que ya usted ha establecido. Dentro de haber completado usted su introducción, presenta los personajes, y ahora en esa presentación de los personajes usted va a encontrar que, de acuerdo a los pasajes bíblicos que usted va a utilizar, usted va a poder clasificar. Van a haber personajes que pueden ser humanos, van a haber personajes que pueden ser seres como animales, o inclusive pueden ser objetos inanimados. Estas entidades también han sido llamadas actantes. Entonces, si yo fuera usted, yo cogería, ¿verdad?, un bolígrafo o un marcador, y ahí en el libro donde dice actantes,
cuando está hablando de lo que son la clasificación en que se encuentran, son también llamados actantes. Y si tiene un cuaderno o una libreta, como decimos acá en Puerto Rico, pues escríbalo por ahí, porque podría ser que eso venga en el examen. Los personajes han recibido varias clasificaciones de acuerdo a la función que realiza. Normalmente se habla del héroe, el villano, el ayudante, el traidor o falso héroe, etcétera, etcétera. Una clasificación más sencilla agrupa a los personajes de acuerdo a la elaboración en caso de ser imaginario o presentación que de ellos haya hecho el autor. De acuerdo a este criterio pueden ser: 1. Circulares. Son presentados con una gama realista de características complejas que componen su personalidad. Los protagonistas positivos y negativos son generalmente personajes circulares. Dato interesante, ¿verdad? Muy bien. Antes de movernos a lo que serían los lineales, vamos a mirar que ya aquí entre lo que es la presentación de establecer la escena y la presentación de los personajes, ahora es que se introduce de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que es la tensión. La tensión o el problema dentro del sermón narrativo. Tiene que ahora usted buscar qué es en esa historia que usted está contando, en esa narrativa, donde usted va a establecer o introducir lo que es la tensión o lo que también se le conoce como el problema. En todo esto que estamos haciendo aquí, con la introducción, obviamente, desde comenzar con el título que le dimos al sermón, el pasaje bíblico central, la escena y la presentación tanto de personajes como lo que es la tensión o el problema de la historia, lo que va a tener a la gente que enganchada, porque eso es lo que estamos buscando hacer, que usted que está predicando, que está enseñando, pueda enganchar al oyente desde el principio. Uno de los problemas que suceden en muchas predicaciones es que lamentablemente los estudiantes que están cogiendo clases de homilética se les enseñan estas cosas, pero cuando van a predicar, como que les dio amnesia y se olvidaron, porque ¿cuántas veces no hemos oído sermones que usted, por más que trata, usted no puede mantener la atención porque no lo ha enganchado a usted? No ha habido ese enganche de la presentación desde el comienzo. La introducción, los personajes, y no hay una tensión establecida, usted no se engancha. Y usted, ahí es que escucha muchos comentarios que tienden a ser comentarios que se oyen después y en privado, donde las personas dicen si el sermón estuvo bueno o el sermón no estuvo bueno. ¿Por qué? ¿Cómo determino yo si estuvo bueno? Bueno, lo primero que yo tengo que saber es que para que yo
como predicador, cuando me paro en ese púlpito a predicar, pueda yo ir confiado de que va a estar entregándose un sermón que va a ser beneficioso para esa audiencia, que va a ser bueno, es que yo mismo me sienta tocado por ese sermón. Porque si el mensaje no me toca a mí primero, ¿cómo puedo yo esperar que va a tocar a las demás personas a quienes yo le voy a entregar el mensaje? No va a suceder. Entonces, yo tengo que pensar que yo estoy al otro lado, que yo soy el que estoy sentado, que yo soy el que estoy escuchando. Entonces, ¿qué debo yo con esta historia que tengo? Esta historia que ya he sacado, he decidido que esta es la historia que voy a contar. Y la semana pasada hablamos y dijimos, puede ser una historia bíblica, como puede ser una historia que no sea bíblica, para utilizarla usando un pasaje bíblico donde se demuestre con una historia que no es bíblica que la Biblia enseña eso. Y es válido. Estamos hablando del sermón narrativo. También, yo dije la semana pasada que tiene que haber un pasaje bíblico. Aunque usted esté usando una historia que no sea bíblica, tiene que haber un pasaje bíblico que haga sentido con la historia que usted está contando. Un ejemplo sería, yo estoy contando una historia de algo que pasó en mi vida cuando yo me convertí y empecé a caminar en los caminos del Señor, pero yo tengo un pasaje bíblico que habla de una situación similar desde el punto de vista bíblico. Entonces yo puedo usar una historia con un personaje y hablamos de primera, de segunda y de tercera persona. Si usted no ha visto el video de la semana pasada, le invito a que vaya y lo vea porque todo eso lo explicamos la semana pasada. Entonces, estamos buscando enganchar al oyente desde el principio. Si usted logra enganchar al oyente desde el principio, es muy probable que el oyente se va a quedar con usted hasta el final del sermón. Pero eso requiere que entonces sigamos con el desarrollo de ese mensaje, de ese sermón narrativo, y ese desarrollo me va a llevar a la progresión dramática. Y en breve vamos a hablar de eso otra vez. Entonces caemos en lo que son los lineales. La estructura de su personalidad es más sencilla, son predecibles, el autor los presenta a través de unos pocos rasgos en su personalidad. Los personajes secundarios son generalmente lineales. Por ejemplo, usted tiene en la parábola del hijo pródigo como un personaje principal, ¿a quién? Al hijo pródigo, ¿verdad? Ese es el personaje principal. Pero a la misma vez, usted tiene como personaje principal al padre. Porque el padre es representativo de Dios en esa parábola. Entonces, ¿quiénes serían personajes que son lineales? Pues obviamente el hermano del hijo pródigo sería un personaje lineal de la historia. Entonces, la manera en que el narrador reproduce la voz de los personajes varía en cada obra e incluso en secciones diferentes de una misma obra. La intervención de estos puede ser presentada de las siguientes maneras, ¿ok? Ahora, ponga atención a esto porque esto es clave y yo lo marcaría si tiene el libro. Si no tiene el libro, anótelo en su cuaderno, su libreta. Y lo primero que vamos a poder hacer es utilizar lo que se llama el estilo directo. El estilo directo. Las palabras y pensamientos de los actantes son reproducidos tal cual fueron concebidos y expresados por ellos.
hecho que se expresa identificando su intervención a través de guiones de diálogo o su acotación entre comillas. Yo, cuando preparo mi bosquejo y voy a usar el estilo directo, donde voy a utilizar las palabras y pensamientos de los que están siendo presentados y son de tal manera que voy a asegurarme de que cuando yo estoy predicando y estoy mirando mi bosquejo, recuérdese, una de las cosas que dijimos también es que usted nunca debe ir al púlpito sin un bosquejo. Usted nunca debe ir a predicar un sermón sin tener un bosquejo por escrito. Y en el bosquejo usted va a ir aprendiendo, dependiendo del estilo que usted tiene de predicación y del sermón que va a utilizar. En este caso, si fuese a hacer el narrativo, yo precisamente pongo en el estilo directo comillas cuando voy a hacer una aseveración directa de un pensamiento que tiene que ver con uno de los personajes, ya sean principales o sean personajes lineales. Ya dijimos que los personajes lineales vienen a ser aquellos personajes que apoyan la historia del personaje central o de los personajes centrales, porque puede haber más de un personaje central en una historia. Entonces los personajes lineales van a ser los segundos, terceros o cuartos personajes que quizás hay en la historia, que tienen que ser parte de esa historia para darle a toda la historia un entendimiento y darle lo que queremos hacer, que es crear interés en la audiencia, en la congregación de lo que se está enseñando. Entonces ese es el estilo directo. Ahora, si hay un estilo directo, también tiene que haber un ¿qué? Estilo indirecto. Y aquí, ¿qué hace el narrador? El narrador es el predicador, ¿verdad? Porque estamos hablando del sermón narrativo. Entonces el narrador resume las palabras y pensamientos de los personajes a través de sus propias palabras. ¿Palabras de quién? Del narrador. Este estilo provoca la pérdida de ciertos matices que enriquecen el diálogo. Por ende, en la primera yo estoy usando las palabras que están siendo utilizadas en los pensamientos de los que son los personajes, porque están siendo tomadas de lo que se plasmó ahí, y entonces yo lo estoy llevando desde la posición directa de ese personaje. Pero en el caso del indirecto lo estoy contando yo desde mi perspectiva. Y entonces viene el punto que sería el tercero, y ese es el estilo indirecto libre. El estilo indirecto libre. Este constituye un punto intermedio, o sea que está en la mitad entre los dos anteriores. En el resumen que el autor hace de la intervención de los personajes, incluye palabras y pensamientos y un estilo peculiar al expresarlos que son propios de ellos. Entonces ahí usted está mezclando dos cosas. Usted está cogiendo lo que está siendo expresado por los personajes de la historia, más lo que usted está interpretando de lo que está sucediendo con los personajes de la historia. Voy a parar aquí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene duda? ¿Me están entendiendo todos? Espero que sí. Como no los tengo aquí, y espero que estén todos viéndome y escuchándome bien. ¿Ok? Si tiene pregunta, por ahí hay una manita. En la parte de abajo usted le da esa manita y yo inmediatamente le doy el micrófono. ¿Ok? No hay preguntas, ¿me están entendiendo? ¿Están conmigo? Ok. Entonces, esto nos lleva a, nuevamente,
otra de las áreas que tocamos la semana pasada, que es la tensión, la progresión dramática. Porque una vez ya usted estableció la tensión o el problema de la historia, entonces ahora usted va a desarrollar la historia para llevarla a la progresión dramática. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque en todo momento, en el mensaje narrativo, lo que usted está buscando es crear en la audiencia, en la congregación, donde sea que usted esté enseñando o predicando, una expectativa de algo más que viene. En todo momento, esto es un increchendo, lo que se está creando en el sermón narrativo. El sermón narrativo siempre va a llevar a la audiencia en este viaje de cada vez esperar algo más y más y más hasta que vamos al final terminando con el clímax. ¿Ok? Entonces, esto lo que hace es que la tensión aumente dentro de lo que es el mensaje narrativo. Usted está creando tensión para que esa tensión mantenga y continúe teniendo a su audiencia cautiva. A diferencia de lo que estuvimos enseñando la semana pasada con el sermón, que es un sermón donde usted va a coger verso por verso expositivo, donde usted va a explicar qué es lo que está diciendo el pasaje bíblico, qué es lo que está explicando este pasaje bíblico. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok, pues, ¿qué está hablando aquí? Está hablando que Dios amó de una forma como nadie podría amar. ¿A quién? A los humanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo? Cristo, unigénito, el único Hijo de Dios. Ok, eso es expositivo. Yo estoy explicando el texto. En el narrativo eso no se hace. En el narrativo usted lo que está haciendo es contando una historia y llevándola desde su comienzo, desde su introducción hasta su culminación, y llevando a la audiencia en un viaje donde lo está manteniendo atado a la historia y llevándolo progresivamente, dramáticamente, incluyendo el que las emociones de esa audiencia están envueltas, pero cuidado, sin manipular emociones. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque nosotros como predicadores no estamos llamados a manipular. Nosotros estamos llamados a llevar un mensaje de convencimiento de la verdad o las verdades de la palabra de Dios. Entonces, aunque sí estamos llamados dentro de esa progresión dramática que se encuentra en el sermón narrativo, a ver que nuestra audiencia, nuestra congregación, nuestros estudiantes van a responder de manera emocional, no es porque usted esté manipulando emociones, sino porque usted está llevando un mensaje que toca emociones, porque es tan interesante y es tan interesante y llamativo que me va a hacer responder emotivamente. Hermana Marlene, ¿usted levantó la mano por ahí?
Sí, pastor, buenas noches. Dios Buena. le bendiga. Quería preguntar si esta es la clase que como no estábamos ahorita, solo vamos de regreso para Nueva York. Pero esta es la hermenéutica o Homilética es cómo? esta. Homilética. Oh, ok. Entonces Homilética, te digo, homilética y hermenéutica son dos clases que van una atada de la otra, porque expliqué eso yo la semana pasada. Si ves el video, vas a ver que son dos clases que se deben de tomar las dos, porque tú no puedes hacer homilética si no tienes una buena hermenéutica. Porque la hermenéutica te enseña cómo interpretar la Biblia y la homilética te enseña cómo predicar, cómo enseñar. ok, Amén. ok, entonces, gracias. Entonces esta es mi clase hoy, nuestra clase de hoy. Sí, señora, usted y el hermano, eh, ay Dios mío, Cherry, entiendo yo que el Sí, hermano, aquí está el papá. el chofer, muy bien, qué bueno. Bueno, pues sé que están de viaje misionero por allá por Arkansas, pero si no pueden verla, va a estar grabada, véanla en la grabación y vamos a estar Ok, dejamos una asignación de la semana pasada, verifiquen esa clase y la asignación que vamos a dejar hoy también, ¿ok? ok, ok, gracias, pastor. A la orden. Jorge, adelante. Buenas tardes, hermano. Aquí en Carrillo Puerto, Campeche, tarde todavía. Hermano, estuve revisando la clase número 2, pero no hay material subido en el portal. El primero sí lo chequé, que era la presentación e introducción al curso, pero en la segunda semana no hay ningún video en la plataforma. Ok. Yo hablo con el hermano Gerardo para Sí, ver por qué sí, no está ahí, pero si entras a la página de WhatsApp del seminario, ahí está la clase grabada, ok, lo checo. ¿ok? Sí, Muy bien. Cuando yo anuncie que la clase va a ser grabada y no va a haber clase en vivo, es porque o estoy viajando o alguna situación sucedió. Hoy, de hecho, yo, gracias a Dios, salí a tiempo de un procedimiento que tuve en el hospital. Así que por eso estoy dando la clase hoy. Pero si no hubiese salido a tiempo, hubiéramos anunciado que iba a estar grabada, ¿ok? Pero la clase siempre va a estar, aunque sea grabada, pero siempre la clase va a estar. Pero si la estoy dando en vivo, lo ideal es que estén aquí porque si hay preguntas, pues queremos poder contestarlas en el momento. Amén. Muy bien. Ok, vamos entonces en la página 21. Hablamos aquí de lo que se conoce el tiempo. El tiempo. Y esto es importante porque aquí encontramos que cuando estamos hablando del sermón narrativo, la presentación del tiempo en la historia varía de una obra a otra obra. ¿Por qué? Porque los autores estructuran su narración con mayor o menor exactitud al tiempo en que normalmente ocurrieron los acontecimientos. En mayor o menor medida, todos los relatos presentan alteraciones al plasmar el tiempo real en que se desarrollan los hechos, las cuales se evidencian generalmente a través de dos factores determinantes: el ritmo y el orden. O sea, que vamos a tener un tiempo que podría ser exacto en el relato de la historia, como podría ser no tan exacto en el relato de la historia.
Y eso es algo que cuando usted está predicando un sermón narrativo, usted tiene que tener conocimiento, por ende tiene que estudiarse bien la historia de la cual usted va a predicar para que entienda bien el espacio y tiempo en el que está ocurriendo y si la narración que usted está dando va de acuerdo con el tiempo que la historia está relatando. Cosa de que usted no caiga en un error y esté diciendo que sucedieron estas cosas de tal manera y en tal tiempo cuando no fue así. Y eso nos lleva a las dos cosas que tienen que ver con el tiempo, que son el ritmo y el orden. El ritmo y el orden. Es imposible reflejar cada detalle de los acontecimientos que componen una historia y que el relato represente la misma cantidad de tiempo que ocuparon los acontecimientos relatados. Es obvio. Yo tengo un tiempo específico para entregar mi mensaje, para entregar mi sermón. Es imposible que si una historia es una historia que es más de 45 minutos, vamos a decir que la historia cubre, si la fuese yo a leer, la historia en su totalidad, la historia cubre 3 horas. ¿Voy yo a predicar un sermón de 3 horas para yo poder estar de acuerdo? No. Eso sería una locura. Yo tengo que coger esa historia y llevarla a lo que es el tiempo que yo tengo para contar esa historia. Una de las cosas que yo le digo a los estudiantes a través de los años, les he dicho, el mejor sermón que usted puede predicar es aquel sermón que tiene 3 horas de información, pero usted puede predicar 3 horas de información en 45 minutos de tiempo. Eso quiere decir que yo tengo que coger toda esa información que yo me hubiera tardado 3 horas en entregar y la tengo que resumir y llevar a que el que esté escuchando reciba una introducción, yo presente la escena, los personajes, la tensión, enganchar a esa gente, desarrollar la historia, llevarla a una progresión dramática para que esa tensión siga aumentando y crear el conflicto que es la forma explosiva en la historia donde le va a dar más interés a las personas que están escuchando. Y todo esto para yo eventualmente llegar al clímax en 45 minutos, que es el tiempo que yo encuentro que es ideal para un sermón. Ahora, no todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. Hay personas que te van a decir que el tiempo ideal de un sermón es 1 hora. Hay gente que te van a decir que el tiempo ideal de un sermón es 30 minutos. Yo, en lo personal, 45 minutos, perfecto para mí. Yo debo poder en 45 minutos entregarte a ti un sermón narrativo y que tú te vayas satisfecho de ese sermón. Cuando yo he visto predicadores que dicen que se tardaron más porque el Espíritu Santo los movió, entonces tú le dijiste al predicador, hermano, tiene 45 minutos para predicar y está 1 hora y media predicando, créemelo que no vuelve a predicar en mi iglesia. Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es un Dios de orden. Y si tú no puedes seguir que las instrucciones son, en mi iglesia tú predicas 45 minutos
y tú no puedes preparar un sermón de 45 minutos, no sabes hacer un sermón. Entonces, por eso, usted tiene que poder conocer la historia, el ritmo y el orden de lo que se está enseñando en esa historia. Tiene que haber un reflejo del narrador cuando está hablando del diálogo que hay entre los personajes de la historia. Las palabras que dijeron, el tiempo en que se tarda en leerse esto. Así que cuando usted está preparando un sermón narrativo, usted tiene que tener muy en cuenta los tiempos y los ritmos, porque si no, usted no va a poder entregar en un tiempo razonable el mensaje. ¿Qué pasa con los mensajes que son muy cortos? Mensajes muy cortos, la gente se va con hambre. Mensajes que son muy largos, la gente perdió la retentiva. Y si usted va y le pregunta de qué les predicaron el domingo pasado, no se acuerdan. Entonces usted tiene que darle suficiente para que se interesen, pero no demasiado para que se olviden. Por eso es tan importante esta parte de la preparación del sermón. Todos los domingos yo subo al altar y yo tengo en mi mente que yo tengo 45 minutos para predicar. Y yo me aseguro de predicar 45 minutos. Y si estoy predicando un sermón narrativo, más todavía. Ahora, cuando entremos en sermones expositivos y conferencias, y estemos hablando de talleres, ya estamos hablando de otra cosa. Eso no es un sermón dominical. Esos son otros temas de los que vamos a estar hablando. Hermano Jorge Humberto. Una pregunta, hermano. ¿Qué pasaría si un sermón está entre 25 y 30 minutos? ¿Es aceptable? Vuelvo y te digo, en mi caso, para mí, en los años que llevo, ya casi 25 años de pastor, yo he encontrado que en un sermón dominical, el número que me ha funcionado mejor a mí es 45 minutos. Pero usted como predicador, si usted entiende que 30 minutos le va a funcionar, gloria a Dios. Yo no predicaría un sermón de 20 minutos porque eso no es un sermón. Un sermón de 20 minutos, eso es un breve devocional, eso no es un sermón. Porque usted tiene que tener todas las partes del sermón incluidas, y si usted deja alguna parte fuera, usted va a dejar a la audiencia con hambre. Entonces esa no es la idea. La idea es alimentar a las ovejas. Entonces, ciertamente yo he sabido predicar a través de los años en diferentes tiempos. He sabido predicar muy corto y he sabido predicar muy largo. Por ende, yo he aprendido que en mi caso, puede ser que en el caso suyo no sean 45 minutos, porque esto no está escrito en piedra. No hay ningún libro que diga, y tienes que predicar 45 minutos. Eso no está escrito. Estoy diciendo que usted va a tener que encontrar el tiempo ideal en su caso en específico. Pero yo nunca predicaría un sermón menos de 30 minutos, porque es que no me da a mí el tiempo para hacer un sermón de cualquier tipo de sermón. En el caso narrativo, definitivamente, porque usted está contando una historia en el sermón narrativo, pero en otros tipos de sermones también. Y si es expositivo, que en ese entraremos en hermenéutica, en homilética 2, perdón.
En el expositivo definitivamente media hora no da, porque usted tiene que dar unas explicaciones de lo que el pasaje bíblico está diciendo, y aquí ya no estamos hablando de una enseñanza, de una historia, no, aquí estamos hablando verso por verso, una explicación. Por ende usted tiene que ir más detallado, inclusive se va a ver en la obligación de salirse de los linderos y buscar pasajes paralelos para que apoyen lo expositivo de ese pasaje, para que no haya malinterpretación del contexto, que el contexto sea inmediato y el contexto también sea lejano en ese pasaje. O sea que ese es otro tipo de sermón que vamos a hablar después. Pero en mi caso, yo me he dado cuenta que 45 minutos es ideal. Yo he visto personas en iglesias que predican media hora. Yo me siento en una iglesia donde predican media hora y yo me siento como que me quedé queriendo más. Pero ese soy yo. Mi congregación ya están acostumbrados y saben que 45 minutos es lo que van a escuchar de sermón. Muy raro que yo predique menos de eso. Porque yo estructuro mi bosquejo para cumplir con ese tiempo. De hecho, si en el desarrollo del mensaje el Espíritu Santo me trae a la mente algo que yo no tengo en mis notas, pero yo entiendo que proviene de Dios y que lo debo entregar, yo entonces hago los ajustes e intercambio para no dañar el tiempo en mi sermón. Porque hay veces que cuando yo estoy preparando el sermón, no me viene algo que me viene cuando estoy predicando el sermón. Entonces yo cojo y digo, espérate, esto que me acaba de llegar a la mente es algo que estaba en mi cerebro, en algún lado allá escondido, que yo estudié en algún momento y el Espíritu Santo me está diciendo, úsalo. Así que yo voy a usarlo y entonces lo reemplazo por algo que quizá yo puedo determinar que es inferior en el sermón y entonces lo intercambio y así no violo el tiempo. Porque esa excusa que vuelvo y recalco es una excusa que no es válida. No, que es que el Espíritu Santo me habló y por eso fue que yo me alargué 1 hora y media. No, eso es falta de disciplina y eso no es orden. Así que si alguien le viene con ese cuento en su iglesia, no le compre esos 20 chavos, porque eso no hay quien tenga la autoridad de venir a cambiar lo que una iglesia establece dentro de su culto. El culto, el pastor, el que está encargado de esa iglesia, de ese cuerpo local, de esa congregación local, es el que determina a qué hora empieza el culto y a qué hora se acaba el culto para cumplir así de manera que haya consistencia. Cosa de loco llegar a una iglesia y estés tú 3 horas en un culto. La gente no te va a volver. Para empezar, y segundo, que no se van a acordar de todo lo que se dijo allí. Es imposible. De hecho, yo le digo a mi iglesia, y no todos lo hacen, pero yo le digo a mi iglesia, usted tráigase un cuaderno, tráigase una libreta el domingo para la iglesia y tome nota. Tome notas, porque el problema es que muchas cosas que se van a decir, si usted no las anota, puede ser que usted las pueda usar en un futuro para evangelizar, para enseñarle a otro, y usted, como no tomó nota, perdió la oportunidad de tener toda esa información que usted no se va a acordar de ella. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a narrar, cuando vamos a predicar de manera narrativa, usted tiene que pensar
cuando usted decide qué historia va a enseñar, qué historia va a predicar, cuando usted está preparando ese bosquejo, y hoy vamos a llevarnos una asignación, cuando usted está preparando ese bosquejo, usted tiene que, ahí en su escritorio, en su mesa, donde sea que usted prepara su bosquejo, usted tiene que hacer un ejercicio mental de cómo usted va a dividir las partes de esa historia de tal manera que usted le atine, estamos hablando del sermón narrativo, le atine a todos los puntos que tienen que ser parte del sermón narrativo. La introducción, establecer la escena, presentar los personajes, crear o introducir la tensión o el problema de la historia, llevarlo a una progresión en el desarrollo que sea dramática, aumentar la tensión para que el conflicto, o sea, lo que causa la emoción de lo que se está escuchando en esa historia, mantenga a la gente atenta. Y entonces usted va a tener que coger y decidir qué partes de la historia usted puede, si es muy larga, eliminar y no dañar la historia, y qué partes de la historia usted no puede quitar. Si usted se da cuenta, usamos el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo encontramos que tenemos la situación de la rebeldía. Ahí vemos cuando comenzamos a presentar la escena, presentamos los personajes que son el hijo pródigo, el padre. Tú tienes personajes que son los personajes que le dijimos que se llaman lineales, o sea que son segundos, terceros o cuartos personajes. Ahí usted tiene las amistades del hijo pródigo, las mujeres con las que se fue a hacer fiesta el hijo pródigo, etcétera, etcétera. Y entonces usted tiene lo que es la tensión o el problema. ¿Cuál es la tensión o el problema en el hijo pródigo? Bueno, que el hijo pródigo, ¿qué hizo? Se rebeló contra el padre. ¿Ok? Entonces, usted tiene que ir mirando la historia y decidir a quiénes yo puedo mantener en la historia y a quiénes tengo que sacar. Cuando voy a contar la historia, yo tengo que leer la historia completamente en el contexto y entonces decidir qué voy a usar, qué no voy a usar, y lo que no voy a usar, ¿me va a dañar la historia? ¿Sí o no? Entonces, todo esto está en la preparación del sermón. Y el que está pensando que preparar un sermón no debería ser tan complicado, pues no está pensando en la importancia que tiene un sermón. El mensaje es muy importante porque usted está comunicándole a un pueblo lo que es una enseñanza que va a tener resultados o en conversiones o en crecimiento espiritual de esa congregación. Así que esto es muy importante. Entonces yo tengo que tomar todo eso en cuenta y me voy a organizar. Así que yo lo que quisiera es que usted busque hoy, antes de que se vaya a dormir, si no lo ha hecho ya, usted tenga una libreta o un cuaderno, porque con esa libreta y con ese cuaderno, por las semanas que vienen en este trimestre, vamos a estar escribiendo ahí y vamos a estar preparando ahí lo que van a ser bosquejos. Por acá estuve mirando de la asignación que di y la realidad es que
Por acá, déjame ver si encuentro rapidito. Por aquí tengo un hermano que me envió. Déjame ver si lo encuentro ahora. Acá está, ok. Por acá un hermano me envió su asignación. Le damos las gracias por haberla enviado. Lo único que yo le voy a pedir a los hermanos es que tienen que tomar en consideración cuando me escriban. Imagínense que yo tengo que leer lo que usted me está escribiendo para yo poder entender si usted entendió lo que se enseñó. Entonces, lo que yo preferiría que ustedes hagan es que o me escriban en letra de molde para yo poder entenderlo bien o me escriban en computadora, una de las dos. Si no tiene computadora, pues no hay problema, escríbame en letra de molde. Si me escribe en cursivo, yo necesito que sea bastante legible, ¿ok? Entonces, lo que me envió aquí un hermano que hizo una asignación se ve bastante bien, pero está en cursivo y hay algunas palabras que se me hace difícil leer. Entonces, algo que usted tiene que tener en mente. Esto yo lo vine a aprender mucho después de haber estado predicando y ojalá yo lo hubiera sabido antes. Muchas de las cosas que usted va a preparar, sermones que usted va a preparar, nunca los escriba pensando que el que lo tiene que leer es usted y usted entiende lo que usted escribe. Escríbalo pensando en que alguien puede en un futuro leer eso que usted escribió. ¿Por qué le digo esto? Una de las razones que al yo aprender esto me ayudó grandemente fue cuando a mí se me pidió que escribiese un libro acerca del Apocalipsis. Y gracias a Dios que la mayoría de los mensajes que yo había predicado del Apocalipsis, yo los había hecho o en letra de molde o en computadora. ¿Sabe qué? Cuando yo le pasé todas esas notas a la persona que estaba encargada de editar, no tuvo problemas en entender lo que se escribió y por ende pude yo hacer ese libro, que realmente son 3 libros, es un libro en 3 tomos. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que usted escribe en un mensaje este domingo, para este domingo que usted va a predicar, puede ser que eso termine en las manos, que sean en las manos de alguien de aquí a 3, 4, 5 años después y sea provechoso para esa persona. Pero si usted escribió eso y nadie lo puede entender, nadie puede hacer nada con eso. ¿Ok? Entonces lo que quiero decirle es, trate de ser sus bosquejos legibles y nunca los bote, nunca bote sus sermones. Guarde sus sermones. Yo tengo sermones en una caja de los que escribí de mano, cuando los escribí a mano, y todos mis sermones a computadora están guardados tanto en la nube como los tengo guardados en un hard drive. Nunca bote sus sermones. Usted nunca sabe cuándo los va a necesitar. Un buen ejemplo de esto me pasó cuando fui a Brasil. Estuve en Brasil 3 semanas con el hermano John David predicando en Brasil. Yo tuve que haber predicado como unos 25 sermones. Era imposible que yo me sentara a preparar tantos sermones viajando de un pueblo a otro en cuartos de hermanos, en cuartos de hotel, etc. Ya yo tenía todos esos sermones y lo único que tuve que hacer fue estudiar nuevamente cada día que iba a predicar un sermón, que en muchos casos prediqué
hasta 2 y 3 sermones en un día. Así que se puede imaginar. Estuvo muy complicado, pero como yo tenía esos sermones y eran sermones que estaban bien presentados y legibles, los pude usar en un futuro. Entonces, les dejo esa no les cuesta nada, esa es gratis, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Aquí hay ciertas cosas que yo voy a obviar porque realmente lo que van a hacer es tomarnos tiempo y no le veo necesidad que las toquemos. Sin embargo, hay otras áreas que sí quiero que toquemos, ¿ok? Les dije que la idea del sermón narrativo, una vez va progresando, es llegar a la conclusión o la resolución, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que estamos usando, que es la parábola del hijo pródigo, ya hemos dicho que la conclusión o la resolución es que se arrepintió el hijo pródigo y fue recibido por el padre de vuelta, lo perdonó, lo recibió. Entonces, ahí encontramos que se llega al punto donde se resuelve el conflicto que había en la historia es resuelto, y entonces se enseña o se revela la verdad bíblica central. ¿Cuál es la verdad bíblica central en el caso de esta historia? Que Dios Padre siempre perdona y recibe a sus hijos. ¿Cuál sería la aplicación práctica para el oyente? Que no importa lo que hayas hecho que te haya llevado a apartarte del Padre, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Él te recibe de vuelta con brazos abiertos y te perdona. Y ahí tú cogiste y usando una historia, narraste la historia y predicaste un mensaje que llevó a esa audiencia por diferentes lugares de la historia hasta llegar a la conclusión, al clímax y poder redondear lo que es la enseñanza para ese oyente, para ese feligrés, para ese estudiante. ¿Ok? Ahora bien, palabras clave que yo quiero que usted tenga presentes cuando estamos hablando de el sermón narrativo. La trama. La trama. ¿Qué es la trama? Es el contenido de la historia, la estructura en que están conformados los eventos, la relación que existe entre las partes clásicas del relato, la introducción, el nudo y desenlace, de modo que todas son fundamentales para la comprensión del todo. La ausencia de una de las partes destruye la trama de la historia. Entonces, cuando yo les dije hace un rato que cuando usted está preparando ese bosquejo y usted se ha leído la historia y usted está pensando, ok, tengo tanto tiempo para entregar esta historia en forma de sermón narrativo, usted tiene que tener cuidado que en lo que usted vaya a eliminar de la historia, usted no dañe la trama de la historia.
Porque si usted daña la trama, usted maltrecha la estructura de los eventos, algo se va a perder y no va a hacer ningún sentido. Por eso hay que estudiar bien la historia que vamos a enseñar antes de enseñarla. ¿Ok? Importante. Entonces, ¿cómo se divide la trama? Se divide de esta manera. Primero, introducción. Usted va a coger un papel ahí en su cuaderno y usted va a poner número 1, introducción. ¿Qué voy a tener yo ahí? Yo voy a poner la primera parte de la historia que va a llamar la atención. Normalmente usted va a querer poner ahí elementos que son fundamentales de la historia. Usted va a querer poner el tiempo en que se desarrolla. Por ejemplo, si estamos hablando cuando Pablo iba, la historia va a ser el camino a Damasco. Ahí ya tenemos el título de un sermón. El camino a Damasco. ¿Cuál es la historia? La historia es la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? De Saulo a Pablo. ¿Cuál es el tiempo? En el primer siglo. Voy a poner el lugar. ¿Dónde es? En el camino. ¿A dónde? A Damasco. Personajes fundamentales. ¿Quiénes son? Jesucristo, Pablo. ¿Me están siguiendo? No es complicado, es muy sencillo. Lo que es que seguir ese orden. Después que yo tengo la introducción, yo voy entonces a crear lo que es el cuerpo. Y en el cuerpo, el número 2 del cuerpo es el desarrollo. Entonces, aquí es donde usted va a empezar a complicar la trama. Porque entonces aquí es que se presentan las situaciones que podrían complicar el desarrollo de la vida de los personajes. En este caso, usted tiene a un Saulo de Tarso que está en camino a Damasco con cartas de arresto para encarcelar cristianos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una situación que va a cambiar el desarrollo normal de la vida de uno de los personajes, este siendo uno de los personajes principales. ¿Sí? Porque Saulo es personaje principal. Importantísimo que entonces yo vea qué situación. La situación que impide el desarrollo normal de la vida de este personaje personal, de este personaje principal, es que Jesucristo se le aparece y una luz resplandeciente lo ciega. Aquí tenemos esa situación que impidió el desarrollo de la vida de ese personaje, porque en la vida que llevaba ese personaje el desarrollo era
que él iba a llegar con esas cartas de arresto para meter preso a los cristianos. Él iba a lograr su objetivo porque en su mente él entendía que él estaba haciendo lo correcto, sirviéndole a Dios, llevando a los cristianos a ser encarcelados y a muerte. Estas cosas en una historia, y estoy cogiendo estas historias al azar, son las historias que coge usted y al desmenuzarlas en su estudio de las mismas, usted las va montando en su narrativa de tal manera que usted muestra los obstáculos que están en el camino, le da infusión a los mismos, porque acuérdese que usted está tratando de crear ese desarrollo que va a mantener la audiencia envuelta en la historia, y usted tiene que, y esto lo vamos a aprender un poco más adelante, usted tiene que inclusive saber modular su voz, cómo usted va a trabajar con su voz, cómo usted va a usar sus gestos, cómo usted se va a mover en el altar, porque todo eso tiene que ver en un sermón narrativo. De hecho, realmente funciona en todos los sermones, pero en un sermón narrativo tiende a ser mucho más efectivo porque usted está narrando una historia. Entonces usted quiere llevar todos esos elementos que tienen que ver con la intriga de la historia. Y entonces eso es lo que va a montar la reacción de los personajes de esa historia a esos acontecimientos que le cambian esa vida que ya llevaban. Y entonces entramos en la tercera parte, que viene a ser el desenlace. Y ya esto lo mencionamos anteriormente, que es nada más y nada menos que cuando ese conflicto se resuelve. Ahí lo tenemos, debajo de donde dice conclusión, resolución, se resuelve el conflicto, y ese es el desenlace, cuando se soluciona el conflicto que se presentó en el desarrollo de la historia. El libro te va a dar unos ejemplos de lo que sería la posible resolución. Bueno, puede ser la resolución a una enfermedad. Ahí podríamos usar la historia de la mujer del flujo de sangre. Se le resolvió una enfermedad. El conflicto fue cuando el Señor la sanó. Puede ser que sea pobreza. Puede ser que sea incapacidad. Así que podemos encontrar que el conflicto puede ser cualquiera de estas cosas. Lo importante es asegurarnos de que estemos presentando el conflicto, pero más aún cuando se resuelve el conflicto, porque así es que queremos terminar la historia, con lo que es la resolución. Preguntas hasta aquí. ¿Está todo el mundo conmigo? Bueno. Hermano Carlos, Dios le bendiga. Más bendiciones. Amén. Dios te bendiga, Carlos. Sí, quiero hacer una pregunta. Mande. Sí, con respecto
los sermones narrativos, los expositivos, ejemplo, en sermón expositivo se pueden utilizar narraciones, narrar algún hecho, algo que sea corto, pero para enfatizar, por ejemplo, el sermón expositivo que tienes. O también he visto mensajes narrativos que ellos como predicadores expresan o interpretan en el momento textos. Eso es incorrecto en los sermones narrativos. Lo que pasa es, mi amado hermano, que tú estás haciendo un híbrido entonces. Y ciertamente, si nos vamos a ir dentro de lo que sería teología sistemática y cómo se enseña la preparación de sermones, cada sermón tiene su forma de ser. Entonces, si yo voy a predicar un sermón expositivo, no es lo correcto el mezclarlo con lo que serían elementos de un sermón narrativo. No sería lo correcto con elementos de un sermón temático. Entonces, por lo menos yo no lo hago. Cuando yo voy a predicar expositivo, el sermón en su totalidad es expositivo. Cuando yo voy a predicar expositivamente, lo que yo hago casi siempre es tomar un libro completo de la Biblia. Por ejemplo, el libro de la carta a los Efesios. Pues yo te cojo todos los capítulos y todos los versos y domingo tras domingo voy cubriendo de manera expositiva cada capítulo, verso por verso, explicando el sentir del autor, tanto humano, en las manos de el que fuese, en el caso de Efesios sería el apóstol Pablo, y obviamente la inspiración divina que él ha recibido. Y yo no estoy contando una historia, yo estoy llevando una explicación verso por verso. También hay sermones que son textuales. Y no voy a entrar en todos los sermones ahora porque esa no es la idea de esta clase, pero la realidad es que los que hacen eso no están pecando, pero están ciertamente violando dentro del mundo que es la teología sistemática y lo que es la enseñanza de sermones y sus diferentes formas. Pues estás haciendo un híbrido. Yo he visto personas que te cogen un tema. Por ejemplo, vamos a decir, van a hablar del bautismo. El tema de hoy es el bautismo. Ok. Y entonces te cogen el pasaje y todos los que creyeron fueron bautizados, o te cogen ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre. Y entonces te cogen y te hacen un tema del bautismo, pero a la misma vez te cogen el texto que usaron y te lo explican. Así que te cogieron y te mezclaron un tema, el bautismo, y te cogieron el pasaje bíblico que usaron y lo explicaron expositivamente. ¿Qué hicieron ahí? Un híbrido, porque mezclaron un sermón temático, lo que debió haber sido temático, con expositivo. ¿Están pecando? No. ¿Es lo que se debe hacer? Yo, como profesor y como pastor, no los recomiendo que lo hagan. Entonces, si yo voy a predicar expositivo, predico expositivo. De hecho, dije en la clase anterior que de todos los sermones que existen, el mejor sermón para aprender
lo que la Biblia nos quiere decir desde lo que es la intención del escritor es el sermón expositivo. No hay mejor forma. Es la más completa. De hecho, en mi libro de el Apocalipsis, donde yo presento 3 posiciones del Apocalipsis, yo presento la posición premilenial, la posición amilenial y la posición postmilenial. En las 3 posiciones yo explico cada posición de esa, pero yo me estoy yendo verso por verso desde el punto de vista escatológico de cada una de esas posiciones, como ellos interpretan esos pasajes bíblicos. Así que es un libro básicamente, o son 3 libros realmente, expositivo. Entonces, en el sermón como tal, si yo te voy a predicar del bautismo, y es temático, ¿verdad? Estoy predicando el bautismo, es temático, pues yo no me voy a amarrar a un solo pasaje bíblico que te voy a presentar expositivamente, porque entonces me estoy yo haciendo daño en el sentido de que si es temático y voy a hablar del bautismo, hay un montón de pasajes que tienen que ver con el bautismo. Y entonces ya yo estoy encerrando el pasaje bíblico, ese único pasaje, para hablar del bautismo, cuando pude haber usado otros pasajes bíblicos, siendo un sermón temático que me lo permite. Pero si es expositivo, entonces yo tengo que lidiar con el pasaje, que lo ideal es coger en un sermón expositivo un capítulo de un libro y explicarlo completamente, y ya estaríamos creando una tensión innecesaria donde la audiencia no sabe si tú le estás explicando lo que dice el pasaje bíblico o le estás explicando cuál es el verdadero bautismo dentro de la cosmovisión tuya como credo bautista, que asumo aquí que todos son credo bautistas, ¿verdad? Si hay alguno que sea paido bautista, no lo creo. Por lo menos no veo a nadie aquí en la audiencia que lo sea. Así que yo prefiero que cada sermón se bosqueje de acuerdo a la forma en que va a ser predicado. Si es expositivo, es positivo. Si es narrativo, narrativo. Si es temático, temático. Si es textual, pues textual, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero que usted va a ver híbrido siendo predicado, claro que sí. Y más si son personas que no han cogido teología sistemática, que ellos quizá aprendieron lo que saben viendo a otros predicar, o en el internet, o en YouTube, que sí, quién sabe, no sé. Entonces, tampoco es pecado hacer eso, pero para mí no es bueno. Yo lo que pienso es que vas a confundir a la gente haciendo eso. Y si has hecho esa pregunta, yo te voy a hacer una a ti entonces. En tu caso, ¿has tú, Carlos, predicado mezclando 2 estilos de sermones? Bueno, esa es la pregunta. Creo que prediqué últimamente el domingo pasado. Estaba predicando en Romanos capítulo 5. Pero los versículos que utilicé para apoyarme, por ejemplo, Romanos capítulo 5, hay que conectarlo con el capítulo 4, porque el apóstol Pablo estaba hablando, era de la justificación por fe que recibió Abraham. Y obviamente tienen que ir conectados los capítulos. Pero también utilicé otros versos para apoyarme, por ejemplo, el Salmo 32 de David, que él habla acerca de que... ¿Y cuál era el título del sermón? Estamos en paz con Dios. Ok. El sermón era un sermón temático. Sí. Exacto. Entonces, tú no estabas haciendo
una exégesis expositiva de Romanos 4 en su totalidad y Romanos 5 en su totalidad, ¿verdad que no? Sí, en verdad sí, porque por ejemplo comencé a hablar acerca de, en capítulo 5, Ajá, a hablar versículo por versículo a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo ok. con esos versos. Entonces, para apoyarme en esos versos, quise ir a los personajes que utilizaron esos versículos. Por ejemplo, David, él habló de esto, y también para afianzar me fui a Isaías 53, el versículo 5 nada más de Isaías, para hablar de que Jesús fue quien pagó por nuestra paz a través de sus sacrificios. Entonces, ya basado en esa introducción, comenzamos a hablar verso por verso desde Romanos capítulo 5 en adelante. Entonces, lo que quería confirmar era si estaba correcto hacerlo de esa manera. Desde el punto de vista de una enseñanza a nivel de teología sistemática en el área de la preparación de sermones, yo te doy un examen y tú haces eso, y yo te pido un sermón temático, no vas a pasar. Porque lo que hiciste fue que lo mezclaste, hiciste un híbrido. Desde el punto de vista de que si tú entiendes que comunicaste el mensaje y la gente te entendió, pues no hay ningún problema. Aquí vuelvo y digo, nosotros no podemos decir que las cosas están escritas en piedra en este aspecto, pero ciertamente la experiencia a través del tiempo y mirando predicadores de mucho tiempo que han enseñado lo que es la preparación de sermones y que han sido muy exitosos en sus ministerios de sana doctrina, que conste, porque por ahí hay muchos pastores que predican, y ustedes saben de lo que me refiero. Lo ideal es mantener el sermón dentro de el tipo de sermón que es. Yo lo más que he hecho en una mezcla ha sido coger un sermón temático con uno textual, que es lo más que yo le estiro, pero ese soy yo, tú no tienes que ser como yo. En el caso de la clase, si yo te pido, prepárame un sermón narrativo, yo espero que tú me escribas un bosquejo de un sermón narrativo y no me lo mezcles con un sermón expositivo, ¿me entiendes? Pero vuelvo y recalco, no hay nada que diga que tú no puedas hacer eso. Yo los he oído y de hecho en muchas ocasiones yo los oigo y son sermones que hacen el trabajo, pero no todo el mundo sabe predicar de esa manera. Y tú tienes que pues oír diferentes predicadores para darte cuenta de eso. Que tú mismo en la silla tú dices, caramba, esto hubiera funcionado mucho mejor si en vez de haber hecho esto, hubiera hecho esto, pero yo no fui el que lo escribí, lo escribió él. Así que, bueno, esperemos en Dios que el Espíritu Santo lo use. Pero hay formas diferentes de preparar sermones con una razón. De hecho, si tú te vas y buscas todos los académicos más conocidos, todos te van a decir que la mejor predicación es la expositiva. Y yo creo que tú has oído eso. Para aprender. Sí, sí. Para aprender. Yo lo he escuchado, en verdad. Ahora, yo Entonces, no pregunta. no creo que la manera mejor para predicar un sermón evangelístico es la expositiva. Fíjate, yo prefiero un sermón temático evangelístico que un sermón expositivo evangelístico. Bueno,
Se nos está yendo el tiempo aquí. Se nos fue el tiempo demasiado rápido. Necesito saber cuántos de los que están aquí tienen el libro y quiénes no tienen el libro. Pastor, nosotros no lo tenemos todavía. ¿Dónde lo conseguimos? Si lo pueden conseguir por PDF gratis y lo pueden conseguir en Amazon. Si lo quieren comprar, yo lo compré en Amazon. Y me llegó en 4 días, creo que fue 3 o 4 días, algo así me llegó. A ustedes quizás les llegue más rápido porque ustedes están en Estados Unidos. El hermano Jorge creo que está, no estoy seguro dónde está Jorge. El hermano Carlos está en la República. Carlos, ¿usted tiene el libro? No. Ok. Alex me dijo que sí, que lo tiene. Y Félix, no sé si lo tiene. El hermano Félix. Y me faltan 4 estudiantes que se excusaron, que no sé si ellos tienen el libro. Si tuviesen algún problema, yo se los puedo pedir. El problema es hacérselo llegar a donde ustedes estén, porque por ejemplo, el hermano Carlos está en la República Dominicana y yo no sé cómo se lo haría yo llegar allá. Entonces, porque en Estados Unidos ahí no hay problema. Yo puedo hasta pedirlo al Amazon y que les llegue allá. Pero me dejan saber por correo interno, por mi WhatsApp. Y si necesitan mi ayuda, yo los ayudo con eso. Y voy a ver si le pido a Jerry que me mande el PDF, porque no me acuerdo si él me lo envió. Para que el que lo quiera bajar por PDF, lo baje por PDF, que entiendo yo que está legalmente siendo cedido gratuitamente por PDF, o sea que no estamos cogiendo nada ilegal. ¿Ok? Entonces, quiero que se lleven de asignación y no sé si lo están viendo en pantalla, lo puse ahí. ¿Cuál ha sido la apertura más memorable de un sermón que hayas escuchado? Me vas a escribir de los sermones que te vengan a la mente, que recuerdes que te han predicado. ¿Cuál ha sido esa introducción que para ti fue tan memorable de un sermón que hayas escuchado? Uno de los momentos que me dejaron a mí muy impresionado fue, y esto hace muchos años, un pastor hizo una introducción de un sermón hablando del huerto de Getsemaní, de tal manera que la introducción nada más ya me tenía a mí con lágrimas en los ojos. Así que la introducción de un sermón puede ser algo tan poderoso que va a sentar la pauta de lo que viene después en ese sermón. Así que nunca debemos de quitarle importancia a esa introducción. Entonces me van a escribir cuál ha sido la apertura más memorable de un sermón que haya escuchado, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a cerrar en oración. Hoy le voy a pedir a un voluntario que nos dirija en oración para cerrar. Cualquiera de los hermanos que levante la mano por ahí y diga,
heme aquí, úsame a mí, y nos dirija en oración para cerrar la clase de hoy. Hombre, ahí está. Hermano Alex, adelante por favor. Oramos. Nada, bravo. Gracias, Señor, te damos por este día, por esta noche donde pudimos aprender, ¿verdad?, lo que es el sermón narrativo. Gracias te damos por nuestro profesor, Padre amado, y los hermanos que aún en la distancia se conectaron a través de la tecnología para aprender. Ayúdanos, Padre, a seguir estudiando de ti, de tu palabra, y para poder llevar e impactar las vidas de los hermanos que nosotros le podemos predicar. Así que te damos gracias, Padre, por todas las enseñanzas, y que tengamos un buen descanso esta noche que nos queda. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Dios los guarde. Vamos a vernos la semana que viene. Páginas 29 a la 35 vamos a estar cubriendo. El lunes 9 yo voy a estar dando la clase desde Estados Unidos.